Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches, gusto de saludarlos, espero se encuentren bien, siempre con la bendición de nuestro Padre Celestial. Espero que todo salga bien, Padre Santo, en el pido corazón. Siempre es bueno un pequeño pedido para hacer que el video salga con las palabras adecuadas. ¿Sí? Este es un trabajo con bastante responsabilidad y de mucho cuidado. Como siempre lo digo, una palabra mal dicha, mal interpretada puede ser el caos para una persona. Y por consiguiente el castigo para mí. Yo no quiero que me castiguen más. Eso es Eso es así de claro. En el video anterior, cuyo título lleva la familia, el matrimonio por la eternidad y las familias eternas, ¿sí? Explico claramente acerca de la intención del Padre en la creación de hacer que las familias sean eternas. Explico también cómo se desvían a raíz de Caín y la muerte de Abel, ¿sí? Se comienzan a desviar las familias, pero la vida de Abel es un misterio. ¿Qué encierra Abel? ¿Qué cosa nos quiere decir el Padre con el nombre Abel? ¿Y qué cosa nos quiere decir el Padre con el nombre de Adán? Hemos descifrado Jehová, hemos descifrado Caín, la genética, hemos dicho que eh, la famosa serpiente era Samael, Samael era pareja con Lilith, la demonia, que en el judaísmo se le considera un mito, pero existió, según los libros. Hemos explicado todo y todo está en Yuri Bamonde o Yuri Bamonde H, pueden buscarlo. ¿Ok? Pero nos hemos olvidado de Abel. El pobre Abel murió y se acabó su historia, pero no nos hemos preguntado o analizado cuál fue el propósito de su nacimiento, si ya había pecado Adán. Abel nace después de Caín, ¿ok? Si ya había cometido el pecado, ¿por qué el Padre, como Padre Celestial lleno de misericordia, le da la oportunidad de engendrar nuevamente con Eva un hijo? ¿Por qué? ¿Por qué le da esa oportunidad? Porque necesitaba que la descendencia genética de él siga. Caín ya se había instalado, ya había crecido, ya se había multiplicado, vamos a decirlo así, entre comillas, o ya habían descendientes de los cainitas, los primeros cainitas, ¿ok? El nombre, eh, el nombre de uno de los hijos va a ser materia de Tutankaín, va a ser materia de otro video muy importante. Entonces, ya era una descendencia grande o medianamente, una descendencia, vamos a llamarle medianamente grande, no grande, medianamente grande. Ok, sin embargo, la descendencia del padre se perdió. Entonces, necesariamente, nuestro creador escucha las plegarias, el pedido de Adán y le da una oportunidad. Y viene Set a este mundo. La descendencia divina, ok, se alinea nuevamente desde el nacimiento de Set, uno de los hijos de Adán, uno de los hijos de Adán, ok, hasta que murió. Y Set ya viene una descendencia hasta Enoch, ok. Pero, ¿qué cosa encierra Abel? ¿O cuál era el propósito del nacimiento de Abel? Ok. Analizando el nombre, comenzando por analizar el nombre como siempre lo hago, me encuentro con dos sorpresas. La primera es que el nombre Abel, las dos primeras letras, la A y la B grande, es el Aleph Bet, o es el alfabeto hebreo, o el alefato hebreo, como quieran llamarle, cuyo significado Aleph significa la fuerza espiritual del hombre y la valentía, y Bet significa la fuerza espiritual de la mujer y la descendencia. ¿Qué cosa significa Él? Las dos últimas letras. Él siempre se refiere al creador, al único. No hay otro. ¿Ok? El único creador. Ahora, quiero dejar algo bien claro. Cuando me refiero al creador, no estoy mencionándolo con nombre, sino como Padre Celestial y como creador que es.
Eso es mi particularidad o eso es mi estilo. Yo no le pongo ningún nombre porque no tiene nombre. Los 72 nombres que hay, que se menciona en el judaísmo, encierran la creación. Esos nombres son códigos, los cuales te van a llevar a entender, juntándolo con el alfabeto hebreo, te van a llegar a entender, vas a poder entender, si lo descifras, la verdad de la creación. Pero no nos olvidemos que el creador es esencia divina. Él no tiene boca, él no tiene cuerpo, él es esencia divina. ¿Qué cosa es esencia divina? Es algo que no lo puedes ver, pero sí lo puedes sentir y lo puedes escuchar, y que está dentro de nosotros, en cada uno de nosotros. Y cuando tiene que aparecer, aparece de la manera que es necesaria. Ahora, ¿cómo nos responde? ¿Por qué escucha nuestras oraciones? Y a veces algunas personas lo han escuchado. Cuando te habla desde adentro, es una voz espectacular, porque te responde con la mente, ¿ok? Te responde de manera mental, te habla de manera mental, y tú lo escuchas. Y es una voz tridimensional como la que escucha Moisés. A pesar de las cosas que se dicen que no era el creador y todo, esa voz tridimensional es la que escuchas, pero la diferencia es que la escuchas dentro de ti, directamente en la parte de acá atrás del cerebro. Ahí la escuchas, puedes escucharla. ¿Ok? Entonces, él se presenta de acuerdo como sea necesario. Sabido esto, ok, voy a continuar con la explicación. Que él significa el creador. No significa ningún nombre, significa el creador. El omnipotente, el omnisciente, como quieran llamarle. De él sale la palabra Elohim, que es uno de los nombres con los que se le menciona o con lo que se les conoce al Padre Celestial y al Creador. ¿Ok? Entonces, eso que quede claro. Repitiendo nuevamente, ¿ok? Abel, la A y la B es la Aleph Bet, la fortaleza espiritual del hombre y la valentía, y la fortaleza espiritual de la mujer y la genealogía. Juntos al Padre, juntos al Creador, que son las dos últimas letras, Él nos deja un mensaje, que Él va a estar a la cabeza de las familias, porque supuestamente la venida de Abel era para que comience la descendencia familiar que él tenía pensado hacer, o el plan de salvación que él tenía pensado hacer para que bajen las almas justas. ¿Qué lo impidió? El desvío que hubo y la tentación en la que cayó Adán y Eva, comer del fruto prohibido, eso ya lo sabemos. Pero acá no queda todo, y viene lo más importante, que si juntamos el nombre de Adán, el nombre de Eva, va a salir algo que me sorprendió y que tiene que ver mucho en la biología y la genética humana. Lógicamente no soy biólogo, ok, pero voy a hacer el esfuerzo para poder explicarme y se me entienda. Voy a generalizar y cada uno de ustedes puede investigar si tiene alguna duda de lo que digo. La genética inicial del padre estaba compuesta por un código genético ADAN, que es el nombre de Adán. Ok, tenemos en el nombre de Adán, tenemos dos letras A, una mayúscula y una minúscula. Y en el nombre de Eva tenemos una A minúscula. ¿Qué significa esto o qué relación tiene con la genética? Agárrense de acá, porque esto sí es nuevo. Los alelos, que es lo que hace que se marque
el tipo de comportamiento y los rasgos espirituales y la manera de comportarse de cada persona, ¿ok? Que está dentro del gen, dentro de los espermas, ¿ok? Y que comienza a crecer junto con el embrión. Ese alelo o esas hélices son los que marcan si el gen del padre va a predominar o si el gen de la mujer predomina. El gen del padre tiene 2A porque es un alelo dominante. ¿Qué quiere decir un alelo dominante? Que está representado en biología con la 2A. Significa que va a predominar sobre cualquier alelo. Quiere decir que los rasgos físicos y particulares del hijo van a ser muy parecidos al padre. Y considerando el linaje, el Padre Celestial, Adán, Abel, era una descendencia directa. Pero con su muerte se pierde. ¿Me dejo entender? Pero siguiendo el plan de salvación, nuestro Padre Celestial hace las cosas perfectas. Adán arrepentido, le implora al Padre una descendencia, un hijo, porque ya habían matado a Abel. Lleno de misericordia le da una oportunidad y nace Set. Desde Set comienza la genealogía del Padre. Desde Set para adelante. ¿Ok? Así vuelve a nacer, ¿ok? Vuelve a nacer el linaje que tenía que seguir de manera directa y no desviarse para ningún lado, ¿ok? Y no caer en tentación del otro linaje de maldad, del cual Caín era la cabeza, porque era hijo de la serpiente con Eva, o Samael, porque la serpiente resultó ser Samael, eso lo puse en el video y lo expliqué. Ok, busquen el título, creo que es Samael igual a la serpiente. Para que no se pierda el linaje directo, comienza muerto Abel, ok, el Padre Celestial hace que Set venga al mundo. Y desde Set comienza nuevamente la descendencia directa del Padre, pero de una manera mínima. Comparada con la descendencia que ya tenía Caín, se hacía totalmente pequeña. ¿Qué cosa nos quiere decir esto? De que desde la creación del mundo, ¿ok?, el mal ya comenzó a predominar. Ya comenzó a predominar sobre el bien. No va a triunfar, ojo, no he dicho triunfar. Comenzó a predominar sobre el bien. Quiere decir que había un bueno, pero 20 malos. Y esos 20 malos perseguían a esos buenos. Es por eso que la persecución en la época de Jesús, cuando los cristianos, era lapidaria. Y era imposible que puedan esconderse porque había tanta gente que los odiaba, que eran perseguidos por muchedumbre. Y ellos eran mínimos. Pero no tenían miedo, porque sabían que el Creador estaba con ellos. Entonces ahora vamos entendiendo genéticamente desde dónde venimos. Desde Set para adelante hasta Jesús hay una serie de nombres que no los recuerdo ahorita, pero son 7 nombres que hay. Creo que está Melquisedec, creo que está Enos, me parece, ¿ok? Gente con el corazón igual que el Padre. Ojo, que esta genética, si bien es cierto, predominaba, ¿ok?, era fuerte en espiritualidad, en bondad, en generosidad, en amor al prójimo, en lealtad y en estudio. Eso no queda ahí. Como para cerrar con broche de oro esta explicación, la letra L en el alefato hebreo o en el hebreo significa Lamed. Y Lamed significa aprender, enseñar, instruir y dirigir. Con todo esto, ¿qué cosa quiere decir? De que es necesario que nosotros aprendamos, una vez más lo menciono,
el alfabeto hebreo, aprendamos, luego que aprendemos, siguiendo lo que él, que es el creador, que está en el nombre de Abel, dice, ¿ok? Seguir con las enseñanzas de manera real y clara. O sea, en resumen, Abel pudo ser el Jesús del Antiguo Testamento, porque tenía la conciencia crística. Porque si comparamos la muerte de Abel al momento que le rompen la cabeza o le tiran la quijada de burro, Caín, y lo mata, la sangre de Abel, ¿ok? Porque normalmente se junta un charco de sangre, y este es otro significado, la sangre de Abel es absorbida por la tierra y la tierra se abre, según cuentan los libros del judaísmo. Es absorbida por la tierra. No hay rastros de la sangre de Abel por ningún sitio. Eso es lo que dicen los libros. Y cuando muere Jesús, el único que pudo recolectar un poco de su sangre antes que muera fue José de Arimatea, poniéndole el vaso, que después se le llama el famoso Santo Grial, descendencia directa, al costado, que cae un poco, con el suero que todo ser humano tiene, que está junto con la sangre. Entonces, por eso ahora entiende por qué ese Santo Grial es buscado con una desesperación para tener ellos el gen real divino, pero no lo van a encontrar nunca, porque encontrar este gen divino tiene que nacer del corazón, porque acá no hay nada material, acá hay algo espiritual muy profundo. ¿Me dejo entender? Entonces, el personaje de Abel no pasa a un segundo plano. Nos hemos olvidado de él y no hemos profundizado en el tema. Desde mi punto de vista, él podría haber tenido el mismo trabajo de Jesús, reunía las mismas condiciones. Por eso que se ganó el odio de su hermano Caín y lo mató. Pero ahora viene otra parte, ¿no? Hay una pregunta, o se repite muchas veces en la Biblia, la palabra sangre. La palabra sangre. ¿Por qué se menciona que a los dioses antiguos, a los llamados dioses antiguos, les gustaba sacrificios con sangre? ¿Por qué? ¿Por qué era necesaria la sangre para que los dioses estén contentos si nuestro creador es un creador de amor, de paz, de felicidad, de misericordia? Es un ser omnipotente, omnisciente, que nos ha traído al mundo no para sufrir, para vivir felices, para disfrutar del mundo. Para eso nos ha traído acá, para cumplir con nuestro sueño y poder realizarnos y estar nuevamente a su lado. Pero ¿por qué tanto sacrificio con sangre? ¿Por qué? ¿Qué significa el sacrificar animales y ponerlos como ofrenda? ¿Eso le agradaría al Creador si Él creó los animales para que compartamos el mundo? Para que podamos alimentarnos, para que nos podamos abrigar. No se olviden de que cuando fueron expulsados Adán y Eva tuvo que matar 2 animales para hacerles sus trajes. Entonces, ¿por qué sacrificar animales? ¿Qué significa sacrificar animales? Desde mi punto de vista, hay 2 tipos de sacrificio acá. El sacrificio que hace Abel y Jesús es un sacrificio de bondad, de dar su vida por nuestra salvación, para que entendamos por qué ellos murieron. Sin miedo alguno, murieron. No tuvieron miedo a la muerte y como se dice, fueron valientes y se enfrentaron hasta que el Padre los llevó a su lado. ¿Ok? Pero ¿qué significado tiene la sangre derramada por los animales que eran ofrendas de sacrificio? ¿Por qué animales? A ver, hay una pregunta acá que quiero hacerles. ¿Por qué animales? Piensen un rato. ¿Por qué tenías que
sacrificar animales? ¿Por qué la mayoría de ellos tenían que ser corderos, carneros, becerros? ¿Por qué? Bueno, les explico lo que yo entiendo. Que quede claro que esta explicación es lo que yo deduzco previos estudios y previa investigación y meditación en lo que yo entiendo. ¿Qué cosa hace que el ser humano sea malo? El lado negativo. ¿Qué cosa es el lado negativo? El lado que nos convertamos a veces en un monstruo o en un animal que reacciona y es capaz hasta de matar. ¿Me dejo entender? Esa ofrenda que quiere nuestro Padre Celestial, que le entreguemos a Él o que la saquemos de nuestro cuerpo, porque impide que el alma evolucione, es ese monstruo o ese animal que no nos deja vivir. Es ese animal que impide que nosotros avancemos espiritualmente. Y es ese animal que muchas veces hace que pensemos y hagamos de lo malo bueno y de lo bueno malo. El sacrificio es tener la valentía de enfrentarnos a Él y entregárselo a nuestro Padre Celestial para que lo destruya y lo queme. ¿Por qué? Porque eso se quema con luz. Mientras tú tengas luz, mientras tú seas un ser de luz, con sabiduría, ese animal no va a durar dentro. Ese animal va a salir corriendo porque se va a quemar. ¿Ahora me entienden? Ahora me entienden. Mientras tú crezcas en conocimiento y mientras sea luz en el mundo, quiere decir que sepas la verdad y la prediques, ese animal no va a soportar estar dentro y va a salir inmediatamente. Y eso va a hacer que comiences a escalar de manera increíble los niveles espirituales y logres realizarte. Lo que impide en estos momentos al ser humano realizarse espiritualmente son dos cosas: la falta de conocimiento y el animal que está dentro, ¿okay?, que simboliza al demonio que te maneja y hace lo que quiere. Ese monstruo que tenemos adentro. Ese monstruo que hace que los viernes ya estés inquieto porque tienes que ir a visitar a los amigos y todo el tema. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Ok? Es eso. Ese es el animal que quiere nuestro Padre Celestial que le entreguemos. ¿Ok? No que sacrifiquemos animales, los matemos, los degollemos y después los quememos. No. Él quiere que nosotros mismos, siendo luz, destruyamos al animal que tenemos dentro. Eso es lo que representa el sacrificio de los animales. Está desviado el tema o está maquillado, ¿ok? Pero pensándolo fríamente, nuestro Padre Celestial creó los animales no para que los mate el hombre o no para que sirvan de sacrificio. Si Él los ha creado, Él no va a permitir nunca que maten a uno de sus hijos para como ofrenda a Él. No, eso es imposible. Entonces, eso es el significado de la sangre. Hay dos tipos de derramamiento de sangre. Una que se hace con la intención de que la sangre de Jesucristo y la sangre de Abel sirvan como ejemplo para entender el sacrificio que ellos hicieron con valentía por servir a Dios. Por eso que hay una oración y un pedido que dice: protégenos con la sangre de tu Hijo Jesucristo, o esa sangre poderosa la cual nos salvó. Y existe otro tipo de derramamiento de sangre, ¿ok?, que no es el real. No hay que matar a ningún animal. No hay que degollarnos tampoco. Hay que quemar a ese monstruo y matarlo, instruyéndonos en la palabra, en la verdadera palabra. ¿Ok? Eso es el mensaje. Y en la palabra Abel nos dice claramente el alfabeto hebreo. No lo invento yo, está ahí de claro. Más el significado de la L, que significa Lamed, que significa aprender, enseñar, instruir.
capacitar, ¿ok? Y la palabra Él, el Padre, nos está dejando un mensaje, que aprendamos necesariamente este alfabeto hebreo, cómo usarlo, cómo permutar, para poder entender mejor y poder salvarnos. ¿Ok? Ese es el mensaje. Eso es la explicación, ¿ok? Y la respuesta ante una pregunta que me hicieron, que de qué manera o cómo se desvió genéticamente. Genéticamente ya sabemos, pero cómo se retomó, ya lo expliqué. Es por eso que el matrimonio no es una cosa que veas a la primera mujer, la chape de la mano y te cases, no. No, hay que tratar, ¿ok? Pero esto está tan cambiado y tan desviado que la mayoría de las iglesias no lo enseña, ¿ok? Por eso que recomiendan, y eso sí es bueno, que recomiendan que los matrimonios de los miembros de las iglesias sean con miembros de las iglesias, porque los dos se supone que saben del Evangelio. Pero ahora, ¿qué tanto saben? Esa es la pregunta del $1.000.000, ¿no? Por eso es importante enseñar de manera clara lo que significa el término familias eternas, ¿ok? O matrimonio por la eternidad. Eso es importante. Bien, entonces, para terminar, quiero comentarles algo que va a ser motivo de investigación para el siguiente video. ¿Sí?